Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weiss y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro tercero. Capítulo 5. La Avenida de la Muerte. Dalamar estaba solo en el laboratorio de la Torre de la Alta Hechicería. Los guardianes, tanto los vivos como los de Ultratumba, ocupaban sus puestos en la entrada y esperaban, vigilantes. Desde la ventana de la sala, el elfo oscuro vio cómo ardía la ciudad de Palantas y también, debido a la ventajosa situación de su atalaya, siguió el proceso de la contienda. Había detectado al caballero Sot cuando cruzaba las puertas, fue testigo de la dispersión y caída de los soldados solámnicos y del lanzamiento de los draconianos hacinados en la ciudadela. Durante todas estas fases de la lucha los dragones batallaron en las alturas y, en consecuencia, su sangre inundó cual una teñida lluvia las calles de la ciudad. El último espectáculo que se le ofreció, antes de que las volutas de negro humo procedentes de los múltiples incendios nublasen su visión, fue el del castillo volador en dispar avance hacia él. No cabía tildar de otro modo el vuelo del artilugio, que de pronto parecía errar a la deriva, luego tomaba una marcha más regular y en una tercera instancia, sin que ningún factor externo lo justificase, alteraba el rumbo y se dirigía directamente a las montañas tras las que había surgido. Asombrado, el acólito espió sus evoluciones durante unos minutos y se preguntó qué significaban. ¿Era así como Kitiara pretendía introducirse en la torre? El hechicero tuvo un espasmo de miedo. ¿Podía volar la ciudadela sobre el robledal de Shoikan sin peligro? Por supuesto que sí. Apretó el puño, recriminándose su negligencia al no plantearse tal probabilidad, y escrutó el panorama que, con la humareda, no tardaría en difuminarse. A través de un claro fugaz entre las brumas, divisó la fortaleza. Una vez más, torcía esta su trayectoria, haciendo heces en el cielo como un borrachín que buscara su olvidado hogar. Se movía, de nuevo, hacia la mole, pero a una velocidad que no excedía la de un caracol. ¿Qué ocurría? ¿Habían herido quizás al piloto, a la privilegiada criatura que la gobernaba? Dalamar aguzó los sentidos, ansioso de pistas, un intento que no dio fruto a causa de la creciente densidad de la neblina que, además, la brisa transportó hasta formar una cortina delante mismo de las cristaleras. La ciudadela se desdibujó, a la par que impregnaba el ambiente un intenso olor a cáñamo y brea quemados, que el mago atribuyó al incendio de los almacenes. En el instante en que se alejaba, blasfemando, del ventanal, atrajo su atención un igneo fulgor en un edificio que se alzaba frente al suyo, aunque a prudencial distancia, el templo de Paladine. Vislumbró, incluso entre las tinieblas, cómo aumentaba el brillo, y se representó en la mente a los clérigos de blanco atavío en el acto de aplastar a sus enemigos pertrechados con bastones y rotundos mazos, pero, eso sí, rogando a su dios. Esbozó una sarcástica sonrisa y atravesó a toda prisa la estancia, sin detenerse en la gran mesa de piedra donde antes yacieran sus frascos, taros y alambiques, que él mismo había apartado a fin de instalar libros de encantamientos, pergaminos y artilugios arcanos. Dedicó, en su presuroso andar, una enésima ojeada a tales objetos, con el propósito de asegurarse de que todo estaba dispuesto y continuó recorriendo los anaqueles donde se alineaban los volúmenes encuadernados en azul marino de Fistandantilus y, al lado, los no menos esotéricos tomos negros de Raistlin. Ya en la puerta del laboratorio, la abrió y pronunció una palabra, una orden, que se deshizo en mil ecos en la penumbra de los pasillos. No cayó su invocación en el vacío. Un par de ojos destellantes se materializaron de inmediato frente a él y un cuerpo espectral, que mudaba sus contornos al compás de las ráfagas del viento. «Quiero que apostéis centinelas en la cúspide de la torre», impartió el elfo sus instrucciones. «¿Dónde exactamente, aprendiz?», consultó el fantasmal esbirro. «En el acceso de la azotea y la avenida de la muerte», concretó Dalamar. Oscilaron las llamas de las etéreas pupilas en señal de asentimiento, y se evaporó el ente del más allá. El acólito volvió a la cámara e hizo ademán de cerrar la puerta tras él, pero se interrumpió en un titubeo nacido de sus reflexiones. Podía formular un sortilegio que evitase la irrupción de visitantes poco gratos en el laboratorio, una medida que Raistlin adoptaba siempre que deseaba poner en práctica algún experimento particularmente complicado, en el que cualquier intruso podía desencadenar fenómenos desastrosos. En algunos de sus hechizos, inhalar aire a destiempo equivalía a liberar fuerzas capaces de derrumbar los muros desde los mismos cimientos. Extendidos sus delicados dedos sobre la superficie de madera, el espía comenzó a ordenar los versículos. Lo pensó mejor, y renunció. «Si necesito ayuda», se dijo, «los custodios han de traspasar el umbral del aposento sin trabas de ninguna clase. Según la naturaleza del atolladero en que me encuentre, no atinaré a anular el escudo».
Retrocedió entonces al punto donde había iniciado su deambular y se sentó en la confortable butaca que era su favorita, la que había transportado desde su alcoba para paliar la fatiga de su vigilia. No atinaré a anular el escudo, repitió y, arrellanándose en los mullidos cojines de terciopelo que engalanaban su asiento, caviló sobre la muerte. Era ineludible, en tales circunstancias, mirar el portal. Su apariencia era la de costumbre, las 5 cabezas de dragón, cada una de un color diferente, se inclinaban hacia el interior, abiertas sus bocas en silenciosos bramidos por los que rendían tributo a su reina. Sí, aquellos cráneos reptilianos se mostraban apagados, carentes de actividad, y la vacuidad del otro lado sugería un desierto eterno e inmutable, idéntico al de otras ocasiones. ¿O no? Dalamar pestañeó, porque, aunque podía tratarse de una jugarreta de su turbada imaginación, creyó percibir que los ojos de los animales irradiaban unos tenues resplandores. Se le tensaron los músculos del cuello, le afloró el sudor a los poros de las palmas de las manos y hubo de frotar estas en la túnica. Se acercaba la hora de la verdad, aquella en la que exhalaría su último suspiro. Tanteó las argenteas runas que, bordadas, festoneaban el pectoral de su atuendo, runas que obstruirían o repelerían ciertos ataques. Examinó sus manos, el relumbrar de una bella esmeralda que, montada sobre platino, configuraba una sortija de poderes curativos. Era una herramienta poderosa, el único inconveniente estribaba en que sus facultades solo podían utilizarse una vez. Con precipitación, el acólito revisó las enseñanzas que le había impartido Raistlin sobre los métodos que permitían juzgar si una herida era letal y debía sanarse enseguida o si, por el contrario, resultaba preferible no malgastar las virtudes de la joya. Un escalofrío fustigó al elfo. Casi podía oír la voz del Shalaf y enumerando y describiendo los distintos grados de dolor, sentía las yemas del nigromante, dotadas de aquel extraño calor interior, en un ágil recorrido por su anatomía para señalar las zonas vitales. De manera mecánica, Dalamar se llevó la mano al torso y palpó las 5 llagas que imprimiera en él su maestro, siempre sangrantes y purulentas. Al mismo tiempo, los ojos del archimago se siluetearon en su memoria, dorados, mortíferos, similares a espejos que invitaban a contemplar no la vida, sino la podredumbre que anidaba en cada mortal. Deseoso de conjurar su estremecimiento, el aprendiz se exhortó al optimismo. Me rodean campos de energía de probada eficacia que, activados en conjunción con mis portentas personales, me mantendrán inmune a las peores agresiones arcanas. Tengo experiencia en el arte y, aunque mis conocimientos no sean equiparables a los del Shalafi, él retornará débil, maltrecho, al borde del colapso. No ha de serme difícil destruirle, porque, dada mi superioridad, me asfixia literalmente el pánico. Daño, una sola vez, una campana de plata. Dalamar se levantó, reemplazadas sus vagas aprensiones por el miedo a algo tangible. Al asaltarle este sentimiento más punzante, las vísceras de su cuerpo se endurecieron en estado de alerta, la sangre se le heló en las venas y se disiparon las sombras de sus ensoñaciones. En definitiva, recobró el control. El musical repicar anunciaba la presencia de alguien que, tras abrirse paso en el robledal de Shoikan, había llegado a la puerta principal de la torre. La reacción ordinaria del hechicero frente a la visita inopinada de un huésped habría sido abandonar el laboratorio y, mediante la magia, encarnarse de nuevo bajo el dintel para interrogarle. Pero ahora no osaba dejar el portal. Era imprescindible permanecer siempre al acecho y más aún habida cuenta de que, como antes atisbara, las pupilas de los dragones se habían iluminado. Estudió el prodigio y, tras cerciorarse, posó la vista en la nada que se desplegaba en la retaguardia. También desde allí recibió aviso de que algo iba a acontecer, en forma de una ondulación en el aire que, cual un rizo en un sereno lago, presagiaba eventos inminentes. No podía acudir, debía confiar en los guardianes. Arrimó el oído a la hoja de la puerta, a la expectativa, hasta que sus tímpanos captaron los sonidos amortiguados de lo que tomó por unos gritos y el estruendo del acero. Sobrevino luego el silencio y, confundido, contuvo el resuello, de tal manera que solo los latidos de su corazón rompían la calma. Decidiendo que los espectros habían solventado el asunto, y en su afán de descubrir la ciudadela, hizo una nueva intentona en la ventana. No distinguió nada en absoluto, se diría que el humo se había solidificado en una lóbrega pared. ¿Retumbó un trueno en lontananza, o se trataba de una explosión? ¿Quién era el inconsciente que se había internado en el robledal? Especuló sin proponérselo. ¿Un draconiano codicioso de botín, sediento de matar? Un sujeto de esta raza podría haber superado las pruebas de la arboleda, aunque no el embate de los formidables inquilinos que él, el aprendiz de nigromancia, comandaba. En el fondo, no importaba. Cuando todo hubiese pasado, bajaría a la planta inferior y reconocería el cadáver. Dalamar. El corazón le dio un vuelco, el pavor se mezcló a la esperanza en sus entrañas al escuchar aquella voz familiar.
Sé precavido, amigo, se aconsejó a sí mismo en un susurro. Ha traicionado a su hermano, y también a ti. No descuides las defensas. Sin embargo, a pesar de su determinación, le temblaban las manos mientras, despacio, caminaba hacia la puerta. Dalamar. La dama apelaba a él en una segunda invocación en la que la inflexión de su acento, un leve quiebro, denunciaba sufrimiento y terror. Un ruido sordo en el exterior, sucedido por el roce de un cuerpo contra la puerta, ribeteó otra llamada más, esta debilitada. Dalamar. La mano del aludido aferraba ya el pomo de la puerta. A su espalda, de los ojos de los dragones, dimanaban haces rojizos, blancos, azules, verdes y negros. Dalamar persistió. Kitiara en un balbuceo: he venido a darte mi respaldo. Cauteloso, el mago abrió la puerta. Kit yacía en el suelo, a sus pies, en tan lamentable condición que el acólito quedó sin habla cuando se expuso a su escrutinio. Si antes se cubría con una armadura, manos inhumanas habían arrancado las piezas para someterla a un bárbaro asedio que se plasmó en una serie de surcos en su piel, hollados por cortantes uñas. La prenda que, negra y ajustada, lucía la fémina debajo del metal había sido desgarrada hasta reducirla a harapos, revelando su curtida epidermis, los níveos senos. Resumaba la sangre a través de un tajo en una pierna y las botas de cuero no habían corrido mejor fortuna, los asaltantes las hicieron trizas. No obstante, la mujer miró al hechicero sin que sus facciones, sus transparentes iris reflejaran el más mínimo menoscabo en su serenidad. Sostenía en la palma de una mano la alhaja que, a guisa de talismán, le obsequiara Raistlin a fin de que coronara ilesa la travesía del Robledal, y el influjo de esta impidió que se amilanara en el altercado. He conservado mi fuerza, aunque a duras penas, declaró. Se entreabrieron sus labios en aquella ambigua, tentadora sonrisa que encendía la pasión de Dalamar, y le tendió los brazos a la vez que solicitaba: puesto que he resuelto ayudarte, haz tú algo por mí e incorpórame. Encorvándose, el aprendiz asió a la dama por el talle y la alzó. Tanto impulso tomó, que sus cuerpos se entrechocaron y el elfo sintió, al entrar en contacto, que el cuerpo de Kitiara se agitaba en trémulas convulsiones. Meneó la cabeza, sabedor de que un singular veneno circulaba junto a sus fluidos vitales, y la arrastró hacia el interior en un firme abrazo. Después de que su callado viviente atrancara la puerta, la joven murmuró: oh, Dalamar. Tenía los ojos fuera de las órbitas, y el acólito comprendió que iba a desmayarse. Terminó de estrecharla entre sus viriles brazos y ella apoyó la cabeza contra su pecho, respirando aliviada. Inundó las ventanas nasales del mago la embrujadora fragancia adherida a los cabellos de la dignataria, aquella mistura en la que al perfume natural se sumaban efluvios de batallas, remembranzas hechas olor. Vibró la sinuosa figura y, al apretar él el abrazo, Kit despegó los párpados y dijo, contemplándole: ya estoy mejor. Sus manos descendieron a la altura del vientre de Dalamar, quien, demasiado tarde, tomó conciencia de un siniestro centelleo en los mares color pardo de sus pupilas y de la mueca en la que, ahora, se había torcido su boca. Demasiado tarde vio el gesto brusco de su brazo derecho, demasiado tarde notó la fría textura del arma que le apuñalaba. Lo hemos conseguido, vociferó Caramón, erguido en el ruinoso patio de la ciudadela flotante para otear mejor los tortuosos robles que, por un efecto óptico nada infrecuente, reculaban en la lejana tierra. Así es, al menos de momento, masculló Tanis. A pesar de la distancia que se interponía entre ellos y las copas de los árboles, una marea de odio y apetito de carne fresca, tersa, se elevaba hasta su altura como si los guardianes pudieran hincarles la zarpa y succionarles. Tiritando, el semielfo se obligó a centrar sus esfuerzos en hallar un sistema para descolgarse en la cúspide de la torre de la alta hechicería, que se perfilaba con nitidez. Si podemos colocarnos estratégicamente, planteó a Caramón, con el mayor volumen de voz que admitían sus cuerdas vocales a fin de imponerse al ulular del viento, nos dejaremos caer en ese pasadizo que hay en lo alto. La avenida de la muerte, especificó el guerrero. ¿Cómo? Ese pasadizo al que alude se denomina la avenida de la muerte, repitió el hombretón, al mismo tiempo que acortaba la distancia que lo separaba de su amigo, tanteando el terreno que pisaba, ya que si se despeñaba, se precipitaría en aquel océano de ominoso ramaje. Fue allí donde se encaramó el hechicero perverso antes de maldecir la torre y lanzarse sobre la verja, según la versión de los hechos que me relató Raistlin. Tanto el apelativo como las connotaciones son de lo más estimulantes, rezongó el semielfo. Las columnas de humo se arremolinaban en su derredor, dificultando la observación que, en perspectiva, habrían disfrutado de los árboles. El compañero semielfo trató de descartar de su pensamiento los sucesos que se desarrollaban en la ciudad. Le bastaba con haber avistado el templo de Paladine en un círculo flamígero. Tendrás tan presente como yo, apuntó, y se agarró al hombro de Caramón en el mismo límite del patio que Taslioth podría provocar una colisión contra la mole.
Si hemos llegado hasta los aledaños del edificio es porque nos guían los dioses, le sermoneó el luchador. No hay razón para que dejen de hacerlo. Esa sentencia, repuso Tanis, parpadeando como si temiera no haber oído bien, no armoniza con el jovial mercenario con el que compartí tantas corridas. Aquel muchacho inmaduro murió, aseguró el otro, más pendiente de su ya cercano destino. Lo lamento, fue todo lo que el semielfo aceptó a susurrar, dulcificado en un suspiro el rictus de amargura que había deformado sus mandíbulas. El hombretón se encaró con él y, limpido sus ojos aún jóvenes, le corrigió: no es la lástima el sentimiento adecuado, querido amigo. Al enviarme al pasado, Parsalian me explicó que yo salvaría un alma y que, por lo tanto, mi misión revestía una gran trascendencia. Me figuré que se refería a la de mi gemelo, pero ahora sé que me equivoqué en mis presunciones y que era mi espíritu el náufrago que tenía que rescatar. Vamos, cambió de tema, tenso, no se presentará una oportunidad mejor para saltar. Apareció bajo sus pies un balcón que circundaba la plataforma superior de la sede del mal, apenas visible en la brumosa atmósfera. El vértigo se apoderó de Tanis, manifestándose en una súbita náusea y la sensación, aunque su raciocinio le decía que era imposible, de que la torre giraba y él era el inamovible eje central. A medida que se aproximaban, le había sorprendido su colosal tamaño y ahora, sin embargo, se le antojó que debía arrojarse desde un vallembod al tejado de una casa de juguete. Para empeorar las cosas todavía más, la fortaleza siguió navegando inexorable, ajena a la desazón del héroe, hacia aquel portaestandarte de todo lo vil, y los torreones, con sus techumbres de sanguinolentas tejas, danzaron frente a sus pupilas en un mareante vaivén. Pero no era su mente la única culpable, también los timoneles, el Kender y su ayudante Gully contribuían al espejismo con las continuadas sacudidas y descompensaciones de altura que provocaba su torpe manejo. «Adelante», ordenó Caramon y, dando el ejemplo, se aventuró en el espacio. Una sortija de humo envolvió a Tanis y, tras cegarle de forma momentánea, pasó de largo, prueba indefectible de que la ciudadela no había cesado de moverse. De pronto, al despejarse de nuevo su visión, se moldeó ante él un pilar de roca negra. O se decidía a saltar o quedaría aplastado. Optando por el primer azar, más prometedor, imitó al guerrero en el instante en el que un estrépito discordante, chirriante, rasgaba el aire sobre su cabeza. Presa de una plomiza gravidez, el semielfo se precipitó, en una nada informe que solo poblaban las tinieblas. No dispuso más que de una fracción de segundo para flexionar sus entumecidas piernas, al materializarse a escasos centímetros las losas que delimitaban la azotea de la torre. Aterrizó con un batacazo que transmitió punzadas de dolor a todos los huesos de su esqueleto y le dejó tundido, sin aliento. Tan solo un instinto innato, el sentido de la supervivencia inherente a cualquier criatura, le permitió rodar sobre su vientre y cobijar la cabeza entre los brazos al llover a su alrededor fragmentos de piedra que se habían desprendido. El guerrero, plantado sobre sus robustas piernas, rugió: rectifica el itinerario. Debes ir hacia el norte. Una voz chillona, apenas audible para el conmocionado Tanis, aulló desde el alcázar: al norte, Runce. Y en línea recta, no te desvíes. Se diluyó el áspero matraqueo que atronaba la atmósfera y, al alzar receloso la mirada, el barbudo semielfo comprobó a través de una fisura en la humareda que la fortaleza enfilaba su nueva trayectoria en una singladura que, entre aéreos meandros, había de conducirla al palacio de Amotus. ¿Te has hecho daño?, se interesó Caramon por su amigo mientras le izaba. No, contestó el otro héroe y, secándose un hilillo de sangre que asomaba por las comisuras de sus labios, apostillo: no mucho, pero me he mordido la lengua y resulta doloroso. La única vía para entrar es esta, informó el gigantesco humano, y encabezó la marcha por la azotea hasta una puerta que, cerrada y atrancada, se oponía a su avance. Temeroso de que los custodios del recinto montaran guardia en la avenida de la muerte, como así era, el astuto guerrero la había sorteado con sigilo. Ahora no tenía más remedio que arriesgarse, por no existir otros accesos cercanos. Habrá centinelas en el interior, pronosticó, y no encontraremos ningún modo de escabullirse. El hombretón retrocedió, indiferente a sus propios augurios, para tomar carrerilla y descargar el peso de su poderosa estructura contra la puerta. Se abalanzó con el ímpetu de un ariete empujado por un ejército, dejando que le detuviera el impacto mismo. Las planchas de madera crujieron, se quebraron, despidieron astillas, pero resistieron el embate. Caramon, tenaz, se frotó el hombro y volvió a retroceder para repetir la operación. Examinó el marco, acumuló energías y arremetió. Esta vez el obstáculo cedió, se derrumbó y arrastró al esforzado atacante. Penetrando en la torre, Tanis espió la penumbra reinante hasta distinguir a Caramon tumbado en el suelo, sobre una alfombra de virutas. El semielfo estiró el brazo con objeto de auxiliar a su compañero, pero se paralizó. En nombre del abismo, renegó, atascado el aire en su garganta.
El luchador se puso de pie y se limitó a confirmar, con aparente hastío: sí, ya me había tropezado con esos entes. La causa de tan breve diálogo eran dos globos oculares que, carentes de cuencas, flotaban delante de ellos, translúcidos en sus destellos indefinibles y casi irreales. No consientas que te toquen, avisó el guerrero en voz baja. Absorberían tus esencias vitales. Las pupilas estrecharon filas, y el humano escudo presto al semielfo. Soy Caramon Majere, se identificó frente al espectro, hermano de Fistandantilus. Ya me conoces, nos vimos en tiempos remotos. Cejaron los ojos en su pulular y Tanis, precavido pero sin amedrentarse, les mostró el brazo de la pulsera. Los fríos focos de luz se reflejaron en la exquisita talla de orfebrería mientras su portador se presentaba, al igual que hiciera el otro visitante. Soy un aliado de Dalamar, tu amo fue él quien me regaló la pulsera. No pudo extenderse en su plática porque, de repente, una garra atenazó su brazo. Un espasmo lacerante recorrió sus entrañas, interrumpió su palpito y, bamboleándose, estuvo a punto de caer. Por fortuna, Caramon se hallaba a su lado y le sostuvo. La alhaja se ha esfumado, exclamó el semielfo. Dalamar. Colaboró el guerrero a la causa común de su salvación, con una voz cavernosa que arrancó ecos de las paredes de la cámara. Soy yo, Caramon, el gemelo de Raistlin. Tengo que atravesar el portal. Estoy seguro de poder desbaratar los planes del archimago. Manda a tus guardianes que se retiren, Dalamar. Le conminó. Quizás sea demasiado tarde, masculló el otro héroe de la lanza, mirando aquel par de candiles fantasmales que permanecían al acecho. Si Kit se nos ha adelantado, lo más probable es que el aprendiz haya muerto. En ese caso, nosotros no tardaremos en sucumbir, afirmó Caramon. Libro tercero. Capítulo 6. Una incursión en las tinieblas. Maldita seas, Kitiara. El sufrimiento acalló a Dalamar como una mordaza. Tambaleándose, el acólito se puso una mano en un costado y notó la cálida afluencia de sangre. Ninguna sonrisa de triunfo iluminó la faz de la agresora. Si algo se grabó en ella fueron más bien las arrugas del miedo, de la incertidumbre, al advertir que un golpe letal había errado en su diana. ¿Por qué?, se preguntó en un arranque de furia. Había matado con idéntico proceder a centenares de hombres. ¿Cómo era posible que fallase ahora? Tras soltar el cuchillo, desenvainó la espada y atacó en una misma secuencia. El acero silbó en el aire debido a la fuerza de la embestida, pero se estrelló contra un muro sólido. Brotaron las chispas al tomar contacto el metal con el escudo mágico que el hechicero había invocado como protección personal, y un impacto paralizador iniciado en el filo recorrió el arma, la empuñadura y el brazo que la blandía. La espada se deslizó de la mano entumecida a la vez que, sujetándose el brazo, la perpleja Kit hincaba la rodilla en el suelo. Dalamar se recobró del efecto abrumador del aguijonazo. Los encantamientos defensivos tras los que se parapetaba eran fruto de un acto reflejo, el resultado de numerosos años de práctica. Ni siquiera necesitaba formularlos de manera consciente, un simple atisbo de peligro activaba estos resortes de su sapiencia, que en nada se asemejaban a los que había reservado para el enfrentamiento contra el Shalafi. Sea como fuere, no debía desestimar las cualidades guerreras de la mujer que se hallaba postrada en el laboratorio y, mientras ejercitaba la mano derecha, que quedó insensibilizada, estiraba la izquierda en busca de su arma. La lucha había comenzado. Con felina agilidad, la dama se enderezó. Ardía en sus ojos la fiereza de la batalla, la lujuria casi sexual que la consumía siempre que peleaba y que Dalamar había detectado en otras pupilas, las de Raistlin cuando vagaba en el éxtasis de su magia. El elfo oscuro sofocó una sensación agobiante nacida en los recovecos de su ser y trató de conjurar, asimismo, el pánico y el dolor a fin de concentrarse exclusivamente en los sortilegios apropiados. No me obligues a matarte, Kitiara la amenazó, deseoso de ganar tiempo y recuperar su fuerza. Sus energías crecían por segundos, pero, una vez recuperadas, tenía que conservarlas intactas. De nada le serviría abatir a Kitiara para perecer, poco después, a manos de su hermanastro. Vencido su primitivo impulso de llamar a los guardianes, ya que si la mujer los había burlado en el altercado del vestíbulo merced, sin duda, a la joya nocturna que le otorgase Raistlin, volvería a ahuyentarlo sin dificultad, el taimado aprendiz recurrió a otra iniciativa. Reculando unos pasos frente a la señora del dragón, el hechicero se acercó a la pétrea mesa donde descansaban sus artilugios arcanos. Localizó discreto, por el rabillo del ojo, una varita de oro que relumbraba en la exigua luz del aposento, y perfiló su plan. Era imprescindible conjugar con precisa exactitud las distintas fases, ya que el uso de la áurea pieza exigía disolver antes el escudo invisible. Leyó en la mirada de la dama oscura que había adivinado sus confabulaciones, que aguardaba ansiosa cualquier desliz para acometerle. «Has sido engañada», Kitiara dijo con su acento más sugerente, abrigando la esperanza de distraerla.
Por ti, le espetó ella, enojada. Asió entonces un candelabro de plata, consistente en un macizo pedestal y varios brazos de elegante diseño, y se lo arrojó a su adversario. El proyectil rebotó contra el muro mágico y, sin infligir daño a la supuesta víctima, cayó a sus pies. Una nube de humo procedente de las velas se elevó envoluta sobre la alfombra, pero el conato de incendio fue extinguido por la propia cera al derretirse. Por el caballero Sot, afirmó Dalamar. Ja, se mofó la dignataria. Una redoma sucedió al candelabro en su aérea trayectoria, con un desenlace menos venturoso, puesto que, al topar contra la barrera, se desintegró en una rociada de cristales. Al ver cómo volaban los añicos en todas direcciones, Kitiara agarró otro candelabro de plata, pareja del anterior, y le dio idéntico trato. Su obstinación no era consecuencia de la ignorancia. Conocía de sobra los sistemas para derrotar a los magos de mayores o menores virtudes. Si lanzaba a su oponente todos aquellos proyectiles era precisamente porque quería debilitarle, forzarle a emplear sus facultades en mantener íntegro el escudo en detrimento de otras argucias. «Has encontrado Palantas fortificada», argumentó el elfo con su objetivo, la varita, casi al alcance. ¿No intuyes el motivo? Es muy sencillo, se declaró en la ciudad el estado de sitio después de que tu desleal esbirro me comunicara tus designios. Me aseguró que asediarías la ciudad a fin de ayudar al Shalafi de tal suerte que, cuando cruce el portal e incite a hacer lo mismo a la reina de la oscuridad, tú puedas brindarle la acogida de una amante hermana y contribuir a exterminar a la soberana. Tan convincente fue el discurso, que la fémina hizo una pausa. Incluso la espada descendió unos milímetros, un tramo inapreciable pero significativo. «¿Sot te contó todo eso?», indagó. «Así es», se ratificó el acólito, aliviado ante los titubeos de aquella férrea contrincante. Las molestias de su herida habían remitido, aunque perduraba una secuela a modo, acaso, de recordatorio sobre la pericia de la mujer. Sin perder a esta de vista, el aprendiz se aventuró a reconocer el lugar donde el acero había hendido su carne y halló su ropa adherida, tosco remedo de un vendaje. La hemorragia se había contenido. «¿Por qué?», insistió Kit, enarcando las cejas en una parodia de asombro. «¿Qué ganas Sot vendiéndome a ti, elfo oscuro?». «Tu posesión», susurró el aludido, malicioso, insinuante. «Pretende hacerte suya por el único medio que se le ofrece». Cual una afilada aguja, el terror penetró los órganos de la mandataria hasta clavarse en su corazón. Evocó el macabro acento que festoneaba la voz hueca del caballero de la rosa negra al sugerirle, porque la idea partió de él, que redujera a los palantianos. Trocada su rabia en pánico, entre convulsiones, se dijo a sí mismo que los centinelas le habían emponzoñado, que los arañazos de sus brazos recogieron la funesta dádiva de los fantasmas que los flagelaron y, de nuevo, creyó sentir el tacto glacial de sus zarpas. La ración del veneno y la nebulosa efigie de Sot nublaron su raciocinio y apenas columbró la sonrisa victoriosa de Dalamar. Mientras su rival combatía con denuedo el pavor, el vaído, el acólito aprovechó un momento en el que ella había ladeado el rostro en un vano afán por disimular sus emociones para comprobar la situación de la varita, tanteando el borde de la mesa. Kitiara hundió los hombros, la cabeza. Sostenía la espada con la muñeca laxa y utilizaba la otra mano para manosear la hoja, en el gesto de quien ha sido vencido. Sin embargo, este alarde de flaqueza física era puro fingimiento. El brazo que sostenía la espada se había fortalecido, la sangre volvía a circular e infundirle vitalidad, y también su pensamiento se había centrado. Era su propósito dar a entender al elfo que había quedado desvalida. «Dejemos que se recree en sus laureles», proyectó, «y en cuanto pronuncie una sílaba arcana le abriré en canal». Aguzó el oído, ya que era demasiado arriesgado espiar al otro contendiente con los ojos, pero nada percibió salvo el suave crujir de las negras vestiduras y una entrecortada cadencia respiratoria. Era cierto lo de Sot. Y, en caso afirmativo, ¿qué importaba? En el fondo resultaba divertido. Otros pretendientes habían incurrido en peores avatares para obtener su favor y, pese a sus artimañas, seguía libre. Resolvió que tendría tiempo más tarde escarmentar al espectro. Ahora debía ocuparse de otro comentario de Dalamar, concerniente a Raistlin, que la intrigaba sobremanera. ¿Podía el nigromante destruir a la soberana de las tinieblas, o sería ella quien le pulverizase? La perspectiva de que el archimago consiguiera atraer a Taquisis a su plano de existencia espantaba a la señora del dragón. Más que eso, la horrorizaba. «Te fui útil una vez, ¿no es verdad, oscura majestad?», pensó. «Entonces no eras sino una sombra en este lado del espejo. Pero, si adquieres la supremacía, ¿qué puesto me asignarás en el mundo?». «Ninguno, porque me aborreces tanto como yo a ti. En lo relativo a esa viscosa larva que tengo por hermano, hay alguien que le aguarda impaciente, Dalamar. Pertenece a su Shalafi en cuerpo y alma, su aspiración es respaldarle y no interceptarle el paso cuando asome tras el portal.
No, querido amante, tus embustes no han de embaucarme. Confiar en ti es un lujo demasiado caro. El aprendiz reparó en que Kitiara se estremecía, que sus magulladuras asumían una tonalidad cárdena. Era obvio que se estaba debilitando, ya que no le concedía tanta voluntad como para inocular una dosis de euforia, ni siquiera pasajera, en sus venas, y tenía constancia de los efectos retardados que un sencillo roce de sus secuaces causaba en quien osaba desafiarle si no perecía en el acto. Además, no le había pasado inadvertida la palidez del rostro femenino al mencionar el azot. A estas alturas, la dama ya no podía zafarse a su estulticia al obedecer los consejos del maligno caballero de ultratumba, aunque, dada la inminencia del fin, era superfluo obcecarse. De todos modos, recapacitó el inteligente mago, su representación de antes ha sido exagerada. Algo trama, será mejor que no descuide la vigilancia. Mi sensual amante parafraseó sin haberlo premeditado. La confianza es un error que no he de permitirme. Tanteó la superficie de roca y, agarrando la varita, la esgrimió, al mismo tiempo que entonaba el versículo que neutralizaría el escudo. En aquel instante la dignataria dio media vuelta y trazó un sesgo en el aire, manejando la espada con ambas manos para asestar un golpe más fuerte. La estocada habría decapitado al elfo de no haber encorvado la espalda al alargar el brazo hacia el ingenio. Tal como sucedieron las cosas, el filo cortó el omóplato derecho y, ensartándolo a considerable profundidad, desgarró músculos y casi cercenó el brazo. El acólito soltó la varita con un alarido, pero no antes de desencadenar sus poderes. Un relámpago ahorquillado fulminó el pecho de Kit a través de 3 puntas y antes, lanzó su contusionado cuerpo hacia atrás y lo aplastó contra el suelo. Dalamar se volcó sobre la mesa, cadeante y malherido. La sangre manaba a rítmicos borbotones de su brazo, un misterio que no desentrañó hasta unos segundos después, cuando acudieron a su memoria las lecciones de anatomía de Raistlin. Lo que se vertía era la savia purificada en el corazón, así que la muerte sobrevendría en un breve lapso. El anillo curativo se ceñía al anular derecho, en el flanco dañado, de manera que apretujó la esmeralda con los dedos sanos y farfulló el vocablo que activaba la magia. Se desmayó, y cayó desplomado en un charco formado por su propia sangre. Dalamar, llamó una voz. Aturdido, el elfo oscuro rebulló. Un dolor inenarrable sacudió todo su cuerpo y, entre gemidos, intentó abandonarse a la dulce penumbra del olvido. Se lo impidió un nuevo grito, urgente y sonoro, que no le daba más opción que retornar a la vigilia. Con la lucidez vino el miedo. Hizo ademán de sentarse, estimulado por este sentimiento, pero el impacto sufrido volvió a azotarle y hubo de desistir. Semiconsciente, notó que los alvéolos óseos bailaban una siniestra danza y que el brazo diestro colgaba, tumefacto y sin vida, de su costado. La sortija había evitado que se desangrase, viviría, para dejar al Shalafi el privilegio de aniquilarle. Dalamar, soy Caramón. Se identificó el dueño de aquella voz estentórea. El aprendiz sollozó esperanzado. Torciendo el cuello, un movimiento que le exigió un esfuerzo supremo, miró el portal. Los ojos reptilianos brillaban con intensidad y, al hacerlo, creaban un aura que se había difundido por todo su contorno. El vacío bullía en vibraciones, de él brotaba un viento caliente que acarició sus pómulos. O su temperatura no era tal, sino que respondía a la fiebre que le consumía. Oyó un ruido apagado en un umbrío rincón del laboratorio, y le asaltó una aprensión de otra naturaleza. No, era imposible que Kitiara hubiera sobrevivido. Rechinante su dentadura, dirigió sus pupilas hacia la dignataria y distinguió las piezas de la armadura que respetaran los espectros donde, diáfanas, reverberaban las dimanaciones luminosas de los dragones. La dama estaba quieta, y se olía a carne quemada. Pero los ecos que suscitaron en el acólito la necesidad de examinarla habían sido reales. Extenuado, entornó los párpados. Las tinieblas se arremolinaron en su interior, deseosas de cobrarse un nuevo habitante para el universo eterno, y Dalamar se entregó a sus auspicios. De pronto, no obstante, una orden de su cerebro interrumpió su descanso. Si Caramón no se había personado en la sala, si se empecinaba en invocarle, era porque los guardianes obstaculizaban su marcha. Solo él, amo de aquellos entes infernales, podía despejarle el camino. Escuchad, centinelas, mi mandato, y acatadlo. Después de alertar a los destinatarios de su mensaje, recitó en un tartamudeo, hijo de su postración, las frases que inmunizarían al guerrero contra los formidables defensores de la torre. Detrás del elfo, se incrementaban los fulgidos halos de las estatuas delante. En la esquina que escrutara, una mano hurgó en un cinto ensangrentado y, con su postrer hálito, palpó la empuñadura de una daga. Caramón, murmuró Tanis, observando los globos oculares que les contemplaban, salgamos de aquí. Subamos a la azotea e inspeccionemos el lugar para descubrir otra senda. No existe tal y, por mucho que insistas, no me iré, se opuso el guerrero con terquedad. En nombre de los dioses. Le entregó el semielfo.
No puedes luchar contra esas criaturas. Dalamar. Probó de nuevo suerte el hombretón, a la desesperada. Dalamar, no. Con la misma prontitud con que se extingue el pabilo de una vela, un soplo apagó los resplandores de las pupilas fantasmales. Se han difuminado. Cambió de tema el luchador, y echó a andar a un ritmo impetuoso. Podría ser una trampa, una encerrona, le retuvo el otro héroe. Y, para que Karamo no le ignorase, posó una mano en su brazo. No discrepó y reanudó el avance, arrastrando al compañero. Aunque no se les vea, su presencia se siente. Yo he cesado de detectar ese algo indefinible que les denuncia, ¿tú no? No, yo recibo una sensación singular, aseveró Tanis. En efecto, admitió el fortachón, pero no la irradian ellos, ni tampoco guarda relación con nosotros. Tras emitir su dictamen, el gigantesco personaje descendió a toda prisa la escalera de caracol que conducía a los aposentos. Había en su pie, al igual que en la azotea, una puerta, pero ésta la halló abierta. Sabedor de que el acceso comunicaba el ala superior con el bloque principal del edificio, hizo una pausa y se asomó sigiloso. La oscuridad era tan insondable como si la luz aún no hubiese sido concebida. No ardía antorcha alguna en los pedestales, no se divisaban ventanas por las que pudiera filtrarse el reflejo difuso, humeante, de la calle. El semielfo, en esta peculiar atmósfera, tuvo una alucinación en la que su imagen se adentraba en la negrura y se desvanecía para siempre, fundida en el devorador maleficio que permeaba cada roca, cada losa. A su lado, se aceleraron los latidos del guerrero y se tensó su cuerpo. ¿Qué es lo que hay ahí dentro?, le preguntó al percatarse. Nada, le explicó el humano, tan solo un pozo hasta la base. El centro de la torre es hueco, y unos tramos de pronunciados peldaños se proyectan en una larga elipse sobre el muro, sin más barandilla que el precipicio. En los rellanos hay entradas a los distintos niveles, si no me equivoco, estamos en uno de ellos. El laboratorio se oculta 2 plantas más abajo. Tenemos que seguir adelante, exhortó a su amigo. Mientras perdemos estos minutos preciosos, él se acerca. No te dejes impresionar, lo único que has de hacer es arrimarte a la pared. Pero, desmintiendo sus propias palabras de aliento, cerró los dedos en torno al brazo del semielfo y aminoró la longitud de sus zancadas. Un paso en falso en esta lobreguez y ya no tendremos que preocuparnos por las felonías de tu gemelo, protestó Tanis. Sus reconvenciones no disuadirían al hombretón y, a decir verdad, si las expresaba era para desahogar su nerviosismo, no con otra finalidad. Ciego en aquella noche infinita, avasalladora, visualizó las facciones de Caramon comprimidas en la actitud de quien, tras debatirse en una disyuntiva, ha escogido una de las posibilidades y va a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Su gigantesco compañero, pesado y a la vez flexible, andaba sin vacilaciones, explorando el entorno antes de apoyar un pie. Más tranquilo, imbuido de la seguridad que le transmitía, el semielfo le siguió. De manera súbita, al principio de su excursión, los ojos sin cuenca se les aparecieron de nuevo, flotando cual luciérnagas y clavados en ellos como si quisieran sorber sus esencias. El héroe semielfo agarró la espada instigado por un impulso fútil, absurdo en aquellas circunstancias. Imperturbables, las ígneas pupilas perseveraron en su escrutinio mientras una voz les indicaba: «Venid por aquí». Una mano ondeó en el aire, etérea pero perentoria. «Es imposible orientarse en esta penumbra, maldita sea», se reveló Tanis. En la incorpórea palma prendió una llama sin candil, no menos fantasmal. El barbudo semielfo meditó, con un escalofrío, que era preferible la penumbra, pero se abstuvo de exteriorizarlo, porque Caramon había emprendido un veloz trotecillo en la que ahora se presentaba como una escalera circular. Ojos, mano y vela se detuvieron en un descansillo y así lo hicieron también ellos, ante una puerta franca y, sin pasillo intermedio, una habitación. Dentro de la alcoba tenían su origen unos haces luminosos que, aunque tenues, bañaban todo su perímetro. El guerrero se internó y el héroe, menos robusto, lo hizo tras él, apresurándose a cerrar la puerta de tal suerte que los globos oculares no pudieran acompañarles. Se impuso una pausa para echar una ojeada a la estancia, y al instante la identificó como el laboratorio de Raistlin. Rígido, embarado, manteniendo la espalda apoyada sobre la madera por si algún inoportuno engendro intentaba colarse, escudriñó las evoluciones del luchador que, después de cruzar una parte del aposento, se arrodilló junto a una figura que había en el suelo, enroscada sobre sí misma en un charco de sangre. Dalamar, reconoció el semielfo al avistar la mancillada túnica, pero fue incapaz de reaccionar, de aproximarse. La perversidad que resumaban las brumas del pozo era añeja, llena de polvo, contaba centurias. La que rebosaba el laboratorio, en cambio, estaba viva, respiraba y palpitaba.
Su faceta gélida se generaba en los libros de hechicería encuadernados en azul mar que atiborraban los anaqueles. La tibia se elevaba a partir de una nueva colección de tomos también arcanos que, estos negros y con estampaciones configuradas por runas y relojes de arena, se alineaban a su lado. El horrorizado espectador paseó la mirada entre redomas, alambiques, y discernió unos pares de ojos que, atormentados, le acechaban a él. Le asfixiaban los olores de especies, de moho, de rosas y, en una fúnebre mistura, le invadió una varada que transportaba la dulce acritud de la carne socarrada. Fue entonces cuando capturó su atención un destello que, impreciso, irradiaba de un extremo apartado. Sus emanaciones eran hermosas y, sin embargo, le llenaron de sobrecogimiento al recordarle su encuentro con la reina de la oscuridad, la única audiencia que le había concedido. Hipnotizado, Tanis fijó la vista en aquel espectro albo que se descomponía y sintetizaba al mismo tiempo en distintos colores, que los encerraba todos y era de uno solo. Mientras contemplaba el fenómeno agarrotado, preso de una fascinación que le impedía apartar las pupilas, el remolino se tornó compacto, se definió en las formas inequívocas de 5 cabezas de dragón. Es una puerta, un acceso, concluyó el semielfo. Las cabezas reptilianas, que se alzaban sobre un estrado, delimitaban el marco ovalado con sus erectos cuellos vueltos todos hacia el interior y las bocas congeladas en alaridos, acaso gritos en alabanza a su soberana. El héroe forzó sus sentidos y atisbó la vacua cima que se anunciaba detrás. Si alguna vez hubo una puerta que obstaculizara el paso, parecía haberse disipado en la nada. Nadie habitaba la niebla, pero ese nadie se agitaba. El desierto latía. No hubo de barruntar mucho para adivinar que anidaba en el reino de negrura que se insinuaba, y quedó paralizado. El portal ratificó Caramon sus impresiones, indiferente a su lividez y al susto que delataban sus ojos desorbitados. Te ruego que vengas a ayudarme. ¿Vas a traspasar el umbral, a pisar la antesala del abismo? Indagó Tanis en un bramido salvaje, más aún en contraste con la calma del colosal humano, y se situó a su lado. Es una locura. No tengo otra alternativa, repuso el interpelado con aquella expresión de placidez, de serenidad, que había sorprendido a su amigo unas horas antes. El semielfo se dispuso a discutir, pero Caramon se desentendió para observar al herido aprendiz. He leído lo que acontecerá, no puedo sustraerme a este hecho, declaró, anticipándose a las argumentaciones de su compañero. El que había de ser locuaz objetor se tragó las palabras y, entre toses, como si aquellas pudieran atragantarse, hincó la rodilla junto a Dalamar. El elfo oscuro había conseguido girar su maltrecha figura a fin de colocarse frente al portal y, pese a haber sucumbido a un segundo desmayo, despertó de tales vapores al oír las voces de sus aliados. Caramon, increpó al guerrero, en un débil balbuceo y tratando sin éxito de zarandearlo. Tienes que reprimir. Lo sé, Dalamar contestó este con amabilidad, y cumpliré mi misión. Pero hay ciertos detalles que me gustaría concretar. Los párpados del acólito se sellaron temblorosos, confiriendo un mayor patetismo a su tez cenicienta y, en general, a su aspecto depauperado. Tanis alargó el brazo en diagonal para buscar el pulso en el cuello del mago. Pero en el momento en que tocaba la piel, resonó un tintineo en la cámara. Algo se estrelló contra la placa metálica que le cubría el brazo y salió despedido en aparatosas piruetas, hasta desplomarse con estrépito. El semielfo bajó la cabeza, y vislumbró una daga manchada de sangre. Atónito, dio media vuelta y se puso de pie, desenvainando su acero. Kitiara gimió el yaciente, endeble su voz como sus músculos y con un ligero asentimiento. En efecto, un reconocimiento más minucioso le reveló al semielfo las redondeadas líneas de un cuerpo echado entre las sombras, en un rincón. Así era como debía matarle, rememoró Caramon la historia de las crónicas, a la vez que se apoderaba del arma. Por un abstruso avatar, Tanis, tu interferencia ha frustrado el atentado. El semielfo no le escuchaba. Había guardado la espada en su lugar e iniciado la travesía del laboratorio, un trayecto que no carecía de escollos. Hubo de patear fragmentos de cristales que se incrustaban en sus suelas y deshacerse de un puntapié de un candelabro que a punto estuvo de provocar su caída. Cuando llegó a su destino, a Kitiara, se detuvo. La dama estaba tendida boca arriba, reclinando el pómulo en la ahora purpúrea roca y con los cabellos desparramados sobre los ojos. Arrojar la daga debía de haberle arrebatado sus postreras energías, o así se le antojó al semielfo, quien, frente a su quietud, presumió que había muerto. No era así. La indómita voluntad que había impulsado a un hermano a tomar la senda de las tinieblas y al otro a desecharla, a caminar hacia la luz, ardía inextinguible en el ánimo de la mujer con la que tan estrechos vínculos les emparentaban. Kit percibió las pisadas, las asoció con su enemigo y rebuscó en su cinto la vaina donde permanecía embotida su espada. ¿O no? Sin responderse, alzó el mentón y trató de verificar sus sospechas. Tanis.
exclamó, sorprendida, víctima de una abrumadora confusión. ¿Dónde estaba? ¿En Flotsam? ¿O acaso había renacido su idilio y volvían a estar juntos? Claro, él había regresado a fin de entablar una relación amorosa más apasionada que la anterior. Sonriente, le tendió la mano. El semielfo, azotado por una revulsión interior, cesó incluso de respirar. Al rebullir la masa a la que su antigua amante se había reducido, se expuso a su vista un renegrido agujero en el pecho. La carne chamuscada se había derretido, los blancos huesos relucían a la escasa iluminación y protagonizaban una escena espeluznante, que enfermó al héroe de la lanza. La náusea, la punzada de la memoria le obligaron a ladear el rostro. Tanis, insistió la mandataria en un plañido fervoroso, suplicante, ven junto a mí. Apiadado ante una demanda tan poco acorde con el temperamento femenino, el noble semielfo se arrodilló para arrullarla en los brazos. Ella miró su rostro y, grabada al fuego, halló su propia muerte. Hostigada por el miedo, forcejeó para incorporarse, pero no logró. El gesto quedó en un amago. Me han lastimado, masculló, entre la fatiga y la ira, pero no puedo diagnosticar la gravedad. Y comenzó a palparse la tremenda herida. Desprendiéndose de su capa, Tanis arrebujó en ella a la malherida luchadora. No te excites, te repondrás, mintió, afectuoso el tono. Eres un embustero, le regañó la mujer, una acusación análoga a la que profiriera el Iscan, también moribundo, días atrás. La diferencia estribaba en que el anciano clérigo estaba pleno de beatitud y la mandataria, por el contrario, apretó exasperada los puños. Ese condenado elfo ha acabado conmigo. Él es el artífice de mi desgracia. De todos modos, le he dado su merecido, se congratuló en una mueca pavorosa. No podrá respaldar a Raistlin. La reina de la oscuridad lo eliminará a él y a los demás. Exhaló un murmullo quejumbroso, que precedió a un estertor agónico. Al sentir tan cerca el final, la que fuera valerosa señora del dragón atenazó al semielfo y este estrechó su abrazo consolador. Una vez hubo pasado el aguijonazo, Kitiara dictaminó con un acento que rebosaba amargo desdén, acerba añoranza, si no hubiera sido un títere, tan débil y mudable, tú y yo habríamos gobernado el mundo. Lo que yo ansiaba gobernar, o poseer, ya lo tengo, sentenció él, destrozado por la pena y con una cierta dosis, hubo de confesárselo, de repulsión. Molesta por aquella pretensión de superioridad en un ser que ella juzgaba manejable, Kita cometió la réplica. No habían aflorado a sus labios las primeras frases, sin embargo, cuando se dilataron sus pupilas al vislumbrar algo, o alguien, en el extremo opuesto de la sala. No, vociferó, en un arrebato de pánico que ningún suplicio terrenal le habría inspirado. No, repitió, encogiéndose y refugiándose en su viril protector. No dejes que me lleve, Tanis, manténlo alejado. Siempre te amé, semielfo musitó como en una conjura, una letanía. Siempre te amé. Su griterío se convirtió en un siseo, en un quebranto apenas inteligible. El héroe, alarmado, alzó la mirada. Tanto el portal como el acceso a la alcoba estaban vacíos, ningún conocido ni extraño se había introducido. ¿Se refería a Dalamar? ¿A quién he de detener, Kitiara?, preguntó. No lo comprendo. Pero los tímpanos de la mujer estaban ya sordos a las disquisiciones de los mortales. Los únicos ecos que oía ahora eran los de una voz que, reiterativa, la obsesionaría durante toda la eternidad. Tanis notó que los músculos de aquel amasijo que tenía abrazado se relajaban y, mientras acariciaba la crespa melena, sondeó los rasgos por si también en ellos el tránsito al más allá había proporcionado paz a su alma. Desgraciadamente, la expresión de la mujer no reflejaba un espíritu sosegado, sino un horror sin matices. Sus pardos ojos se extraviaban, prestos a salirse de sus órbitas, en un paraje de imperecedera pesadilla, y la hechicera sonrisa, hecha ya mueca, se había tergiversado aún más hasta transformarse en rictus. Tras consultar con la mirada a Caramón, quien, grave y afligido, meneó la cabeza en una negación, el semielfo depositó el cadáver de la mandataria en la fría losa e, inclinándose, fue a besar su frente. No pudo. Aquella estructura calcinada en nada se asemejaba a un ser de carne y hueso. Benévolo, desplegó la capa sobre el cráneo de la exánime mujer y se demoró unos segundos arrodillado junto a sus despojos, circundado por las tinieblas. Fueron las pisadas del hombretón, el contacto de su cálida manaza en el brazo, los elementos de la realidad inmediata que le sacaron de su ensimismamiento. Tanis, estoy bien, aseveró, con voz ronca por el conflicto de emociones. En su mente sonaba todavía lo último que Kitiara dijera antes de expirar, el favor que había implorado de él, manténlo alejado.